Quería sacar la vibración ahí de los mensajes, pero no quiero tocar nada y meter la pata. Bueno, vamos a empezar por el primer punto que indiqué, que es como el inicio a comprender estos síntomas y bueno, y empezar a entender cómo funciona todo esto de alimentarse bien y de liberarse de todas las toxinas. Porque es un proceso muy difícil, porque tenés que conectar la mente con el cuerpo. Y por lo general nosotros venimos utilizando la mente como nuestro principio, como que la mente es la que da las órdenes en nuestro cuerpo. Y no es así, es cosa de dos, y las dos tienen que estar conectadas. Y bueno, y cuando uno quiere conectar, de la única forma que lo va a intentar hacer, o en un principio lo va a intentar hacer, a través de el dominio mental, onda, de controlar las emociones, de querer controlar cómo funciona la digestión, empezar a querer controlar esos picos de ansiedad, empezar a controlar esos malestares. Y uno los quiere controlar a través de la mente. Y la mente no lo va a poder hacer, o lo va a poder hacer, pero no le corresponde. Ese es el tema. No le corresponde a la mente hacer eso. Eso, el cuerpo ya está preparado hace muchísimo tiempo y la mente no tiene que interrumpir. Bueno, el primer punto que marqué como para que este proceso sea más sencillo, bueno, es evitar querer controlar la ansiedad, los gustos, la forma de alimentarse con la mente. Tiene que ser un proceso natural, en el sentido de que este tema es muy, muy difícil, porque yo también lo estoy pasando. Y bueno, es difícil abandonar las azúcares, los alimentos tóxicos, es difícil, muy difícil. Y cuando uno no sabe qué hacer, estos alimentos están ahí siempre para consolarnos un poquito. Yo lo denomino así, que cuando quiero el alimento es porque tengo una idea depositada en eso, y en este momento realmente no necesito alimento, sino que necesito ese pequeño consuelo que yo deposité en determinado alimento. Por eso a veces nos encontramos en situaciones en la cual decimos, quiero comer algo pero no sé qué es. Y eso realmente significa, para mí, significa que uno no sabe cómo se siente en el momento o qué está sintiendo en el momento, y de alguna manera lo quiere buscar o calmar, y eso es a través de ciertos alimentos. Y, y bueno, en esos momentos en lo cual uno va a buscar ese alimento que uno sabe que te hace mal, porque toda la vida nos dijeron los dulces te hacen mal, no te excedas con la sal. Bueno, nadie nos dio un tips súper específico de por qué esto te hace mal, por qué aquello, pero bueno, de algún modo llegamos hasta donde estamos ahora, y bueno, y ahora es donde realmente podemos hacer algo.
ya el pasado no es tan importante. O sea, es importante, pero si consideras que el pasado es más importante que el presente, es imposible que puedas crecer. Lo primero es cambiar la idea sobre la alimentación. Tenemos que saber definir qué son alimentos y qué son comestibles. Por lo general, un comestible vendría a ser un chicle, cualquier alimento procesado que se te ocurra. Eso es un comestible, porque el cuerpo no le da nada, pero sí le da algo a la mente. Entonces por eso uno a veces apunta más a esos comestibles que a la alimentación en sí, porque como la que predomina siempre es la mente es la que va a necesitar ser satisfacida, por así decirlo, porque se considera la parte principal. Eh, Acá yo marqué algo que es muy importante para saber por qué alimentarse bien es importante. Más que nada, o sea, cuando yo digo alimentarse, ya ahora estoy hablando de verdaderos alimentos, no estoy hablando de comestibles. No tenemos que confundirlo, porque cuando yo tengo hambre, no voy a ir a comer unas galletitas, una de esto, una aquello. Eso es cuando quiero satisfacer, quiero o busco un placer mental. Ahora, un alimento para el cuerpo es información. De la misma manera que un libro es información para el cerebro. Entonces, la inteligencia de tu cuerpo va a aumentar a medida que vos le brindes más información. Si vos a tu cuerpo no le brindás información, ese cuerpo no va a crecer y no va a saber cómo comunicarse con la mente porque nunca recibe información. Entonces, cuando el cuerpo ya llega a un nivel de que sabe lo que quiere y se lo sabe informar a la mente, ya ahí se genera un bienestar totalmente relajante. O sea, como que deja de haber esa tensión que uno no sabe dónde la tiene, pero la tiene. Eso ya como que merma muchísimo y la información uno la procesa de otra manera y, y por eso es importante alimentar al cuerpo, darle información. Es más fácil decirle, le voy a dar información a mi cuerpo que alimentarlo. Es como que son la misma cosa, pero de algún modo suena diferente y te hace sentir aún más que estás por el lado correcto cuando lo ves desde este otro punto de vista, que en vez de alimento es información. Si yo busco ser inteligente o tener muchos saberes, le voy a apuntar a un libro, voy a apuntar a escuchar a alguien que sabe mucho. Y lo mismo con el cuerpo. Es así de sencillo. Así es como yo lo conceptualicé para poder entender y seguir avanzando también con esta alimentación del higienismo, que es liberar el cuerpo de las toxinas, que nosotros mismos le ponemos. Hay muchas toxinas que ya son imposibles de erradicar de nuestro cuerpo porque, bueno, ya hicimos tantas cagadas a nivel mundial que no hay chance de zafar de las toxinas. Pero sí se pueden disminuir y muchísimo. Y ahí es donde se nota muchísimo el cambio y te das cuenta que es un camino completamente distinto al que venías viviendo y el que venías siguiendo. Y bueno, y al ver un panorama totalmente distinto, tu mente cambia mucho, mucho. Este otro punto que marqué en este paso, en este proceso de identificar a los alimentos,
y brindarle información, lo principal es no querer controlar es no querer controlar todo el tiempo qué comer, porque ese mismo control es mambo mental. Y vos lo que querés hacer es algo corporal, querés hacer un cambio corporal. Y cuando a la alimentación buscas de controlarla, cuando yo hablo de control, es una ansiedad también. O sea, vos querés controlar la ansiedad, a eso me refiero. Cuando vos querés controlar la ansiedad de querer volver a comer algo súper rico, ahí es cuando el camino es más duro, es mucho más duro porque tenés que entender que esas ansiedades no se controlan, solo tenés que pausar y respirar y dejar que se pase, porque es el proceso de sanación del cuerpo, esa sensación que uno siente de querer controlar. Es un proceso de sanación difícil, pero que no va a estar ahí todo el día, ni toda la vida. ¿Cómo evitar que este proceso sea duro? A través de la meditación, a través de enfocarte en las pequeñas cosas que te rodean y tratar de analizar, de indagar sobre lo que estás viendo. Ponele en mi caso, hoy tengo ganas de comer un asado con mis amigos, que no sé, hace 100 días que no los veo, que es re probable que sea así. Y me pongo a pensar que ponele, esa situación yo ya no la disfruto más de la manera que la disfrutaba antes, porque mi mentalidad de comer cambió completamente. Ahora alimentarse no se trata de placer, de un buen momento, de acompañar la vida, se trata de... o sea, ahí leí el comentario de mi hermano y me distraje. Se trata de... ¿Cómo andás ese? ¿Todo bien? Se trata de que vos sos importante, que te tenés que cuidar y que tenés que saber respetarte. Porque se trata mucho de eso. Porque una compañía, una cerveza, o sea, con la compañía no me refiero a la compañía de otra persona, me refiero a la compañía de la alimentación. Una compañía alimenticia a veces sí te hace disfrutar más el momento, pero no está disfrutando tu cuerpo ese momento. Y vos lo que necesitas es esa base plena en el cual vos te sientas completamente bien. Porque si vos vas a ir con tus amigos a juntarte, a pasarla bien, pero estás comiendo carne o estás tomándote una birra, yo no quiero decir que eso sea malo. En ningún momento mi idea está basada en que comer carne o tomarse una cerveza está mal, pero digo que te hace mal. Y eso es lo que realmente importa. Cuando las cosas te hacen mal a vos decís, estoy yendo acá para pasarla bien, pero a la vez me voy a castigar mal, voy a tener un día malísimo al que sigue y bueno, y así un montón de otras cosas que te pasan cuando comes bien. Entonces, si yo la quiero pasar bien, es medio dudoso lo que estoy haciendo. Y bueno, la ansiedad te toca mucho todos esos sectores, porque a la vida la acompañamos con comida y a veces cuando estamos aburridos, tac, comemos, siempre... aparte de ser una compañía, es una distracción comer. Y en este proceso de que el cuerpo se va sanando, todas estas cosas se van procesando a nivel mental y hasta que el cerebro las comprenda, uno la pasa muy mal y siempre busca dar un paso atrás. Porque te da miedo tanto malestar, y vos decís, se supone que es un camino de que me voy a encontrar conmigo mismo y la estoy pasando re mal. Y bueno, son como consecuencias, es como encarar al karma, por así decirlo. O sea, si vos venís haciendo todo mal, de la única manera que no te vas a encontrar con todo lo malo que hiciste en tu vida es
seguir haciendo las cosas mal. Y cuando vos frenás y decís, voy a cambiar este camino, para cambiar de camino tenés que volver para atrás, tenés que llegar a ese punto en el cual vos nunca hiciste algo malo. Y tenés que retroceder un montón y tenés que ver todas las cosas que hiciste mal. Y no solo que las tenés que ver, sino que también las querés volver a experimentar. Y es muy difícil, pero está buenísimo. Está bueno porque es como digo yo, es enfrentar al karma desde un punto de vista alimenticio también. Que se trata de uno mismo, no hay culpable. Eso es lo más divertido de esto, en mi caso. Que se trata de mí, no hay un culpable, entonces me tengo que resolver yo solo. Y hay una parte en la cual uno cuando supera un poco la ansiedad, supera ese miedo, aparece algo que es más feo que esas dos cosas, que es el enojo. Primero empezás como a sospechar, ya cuando te desvías de ahí, empezás a sospechar y te empezás a enojar. ¿Sospechar en qué sentido? Decir, ¿por qué vea donde vea está este lujo de la ansiedad de comer, no sé, bonobón, que el día de la dulzura, que Navidad, que todo es una explosión corporal, porque no se trata más que de eso? Y lo empezás a ver todo mal y empezás a enojarte con el mundo de por qué está así, de por qué mis viejos me inculcaron estas costumbres y vos tenés que romper con todas esas estructuras que idealizaste de una manera sin pensarlas, nunca. Y decís, ¿cómo yo fui tan crédulo de tomar una decisión de comer no sé, vamos con un pan dulce? Fui tan crédulo de comerme un pan dulce sin pensar si a mi cuerpo le hacía bien o mal. O sea, ¿cómo puedo tomar una decisión? O sea, ese pan dulce tranquilamente puede ser veneno que yo ni siquiera me lo pregunto. Bueno, y ahí empiezan todo ese malestar de enojo, de que te enojas con la vida misma. Y... Y nada, tenés que... Yo lo que hice para dejar de estar enojado o entender ese enojo, de la manera que lo asocié, es que los demás tampoco lo saben. Estamos todos bajo el mismo techo y en vez de decir somos todos iguales, buscamos la manera de decir somos diferentes y, y que nos hacemos daño entre todos. Pero realmente no nos hacemos daño, somos totalmente inconscientes de lo que estamos haciendo, de las decisiones que estamos tomando y tampoco somos conscientes de qué perjudicamos, cómo nos perjudicamos. Y yo la mejor respuesta que encontré a esto, que el Estado en sí no busca complacerte ni que vos te sientas pleno, sino que es un camino que inventó el hombre que te enseña a madurar. O sea, es el camino fácil al momento pleno de cuando uno es consciente o ya empieza a tener el mayor uso de la conciencia. Entonces, el hombre diseña esta trayectoria para que vos no la pases solo y después cuando vos ya haces el clic de la conciencia, ya este camino no lo necesitas seguir más. O sea, tenés que empezar a hacer el camino propio tuyo, el que vos quieras diseñar. Que ni siquiera existe un bien o un mal en tu propio camino, porque son tus decisiones. O sea, no hay, no hay nada de malo. Por más que vos consideres, no sé, que realmente ni siquiera vas a sentir que estás haciendo algo malo hasta que alguien te lo demuestre. Entonces tu propio camino siempre va a ser el correcto, porque es el que decidís vos, y nada más. A ver, ¿qué otro punto indiqué?
Bueno, meditar es algo muy acompañante de todo esto y más que nada favorece mucho más a- al cuerpo, a darle lugar al cuerpo, que el cuerpo te indique por dónde ir. Eh, Se genera una comunicación interna muy grosa y en un principio es demasiado difícil porque ¿cómo salís del estado mental y dejas de ser ese estado mental? ¿Cuándo sos consciente de que ese estado mental no está más? Es bastante difícil, ¿no? Un camino largo también que va de la mano con la buena alimentación. Si vos tenés mejor alimentación, va a ser más fácil que te puedas comunicar con tu cuerpo, y que superes este proceso de una manera más sencilla. Pero el que no conoce la meditación le va a ayudar un montón y se va a dar cuenta más fácil de que el mundo creado por el hombre, por así decirlo, vamos a decir el Estado, es es un camino en el cual vos vas y la tenés más fácil. Y cuando conoces la meditación, te das cuenta de que este camino es el camino fácil. Y después cuando conoces la conciencia o sos plenamente consciente de lo que estás haciendo y tus decisiones, se te, se te hace más fácil controlar ese enojo que te llega a pensar en todas esas cosas malas. Y empezás a ver el mundo mucho mejor y no ves maldad, porque vos le encontraste o yo le encontré el punto en el cual eso que me parecía malo o que me hacía enojar, le encontré el punto en el cual esto me parece que está bien y lo acepto, porque no puedo hacer más nada. No puedo querer ir y meterme y controlar lo que es el Estado. Como poder hacerlo, puedo, pero ¿para qué? Cuando no hay una respuesta al para qué, cuando vos no encontrás un para qué, eso lo tenés que dejar. Así lo hago yo. Y voy superando todas estas etapas difíciles que, que es un proceso muy largo, dividir toda esta locura que viene con los primeros pasos a la desintoxicación. A ver qué otro tip marqué. Pausas diarias, lo nombré. ¿Cuál sería una pausa diaria? En el momento que vos estás empezándote a sentir ansioso o enojado o muy preocupado o fuera de tu foco. Lo llamo pausas al detenerse a pensar en esta tapita, por ejemplo. En lo primero que se te ocurra que tengas en el panorama visible, lo que se te ocurra, enfócate. Yo ahora me enfoqué en esta tapita. Lo primero que hago cuando me enfoco en esto es pensar cómo se fabricó, por cuántas manos pasó, y a todo esto no solo me hago la pregunta, sino que también genero una respuesta mental. ¿Y cómo llegó hasta acá esta tapita? Y bueno, y eso genera un trabajo mental en el cual omitís ese estado emocional que te hace sentir ansioso y eso. Y mientras más pausas hagas, bueno, más fácil se te va a hacer, pero está nuestro gran enemigo, el modo automático, porque todas estas pausas de conciencia hacen que tus días sean demasiado largos, porque buscas de ser consciente con todo lo que tenés a tu alrededor. Entonces, la cabeza te trabaja demasiado rápido y el tiempo pasa muy lento, pero muy lento. Y vos ansiás con que esto quiero que se termine, quiero que se termine, quiero que se termine. Y estás ahí dando y dándote vuelta y llega un momento que de la única manera que encontrás entrar al modo automático es haciéndote daño. Es comer mal o
callar al cuerpo, que así lo llamo yo. Cuando el cuerpo recibe un alimento malo, lo callas porque lo haces digerir algo que no le va a generar información, pero sí lo pones a trabajar. Lo pones a trabajar para que se calle, para que no te envíe más esas emociones que te están molestando. Y bueno, es una etapa muy difícil y que hay que tener fe, hay que creer en el azar, en creer no, darle lugar. O sea, cuando vos le das lugar a que todo es y que todo puede pasar, en mi caso eso a mí me generó una relajación, porque mi mente ya no quiere controlar más lo que está pasando a mi alrededor, sino que es consciente de lo que está y no se preocupa por lo que va a pasar porque ¿cómo lo podría saber? Si lo supiese, directamente no tendría sentido la vida. Entonces, ese azar es tu gran apoyo, el que te ayuda a superar toda esta parte difícil. Y bueno, ya más de ahí no me puedo expresar, ya no puedo hablar de mi experiencia porque no he llegado a más de ahí. Yo estoy en esa etapa en el que cuando me encuentro con el azar, pego la vuelta. Es un camino que tenés que encararlo y lo importante es que tengas en tu mente tener esa base saludable. Y estamos hablando de una base. O sea, yo no me imagino qué pueda llegar a pasar. Pero si el comienzo de la vida arranca cuando el cuerpo y la mente están unidas, o sea, ¿cuánto más puede haber de ahí? Si esa es la base de todo, ni siquiera la tenemos. ¿Cuánto más de ahí hay? De la única manera que lo podemos saber es encarando la situación y vivirla por uno mismo. Ni siquiera se trata de por lo que escuché, por aquello, qué sé yo. Escucharlo está bueno porque te despierta ese reflejo de ideas. Que es reflejo de ideas porque lo que yo digo tiene un sentimiento, tiene una emoción que el otro no la puede comprender, pero sí va a comprender el reflejo que hacen sus ideas con lo que escucha. Entonces, está bueno esto de escuchar al otro porque aprendes de vos mismo, porque lo que estás escuchando son tus emociones, son lo que tenés adentro, no estás escuchando al otro. Lo estás escuchando, pero el que le da el sentido y la emoción a todo lo que escuchás sos vos mismo. Y bueno, yo estoy en esta etapa de esto, de entender que cualquier idea habla de mí. Entonces, cuando yo veo, no sé, algo que me resuena mal, sé que ahí estoy hablando de mí. ¿Y qué es lo que me suena mal? Entonces me pregunto, ¿cómo yo estoy analizando esta situación? ¿Por qué elegí directamente ir al sector negativo? Directo. Ni siquiera me pregunté si había un lado bueno o un lado malo. Fui directo, tomé una decisión, reacción. Porque uno toma una decisión real cuando escucha el bien y el mal. Y ahí uno elige. Es lo que yo creo. Tal vez ni siquiera es así, pero bueno, eso a mí es lo que me importa. Es que, que de cada cosa que yo sé, tengo que darle mi propia respuesta. Más allá de que sea correcta o incorrecta, no importa. Porque estoy hablando de mí y esto se trata de conocerse a uno mismo. Y después crecer y conocerse a través de los demás y bueno, y hay un montón de cosas para hacer.
acá es más o menos todo lo que yo tenía pensado para esta charla. Espero que les haya ayudado mucho. Tengo un dato muy curioso, en mi caso fue muy curioso, que, que la alimentación tiene que ser también consciente del lado de qué tenés que hacer hoy. Aparte de los nutrientes y lo que sea, ponele yo. Hoy tengo un evento muy grosso y necesito estar a pleno. Esto está recontra chequeado y yo me enteré recontra tarde. Capaz que hay gente que ni siquiera se enteró, pero ahora se van a enterar. Comer, induce al cuerpo al proceso de la digestión y ese proceso de la digestión hace que tu cuerpo y tu mente estén un poquito desconectados. Entonces vos no funcionás al 100%. No digo que no hay que comer. Estoy diciendo que uno se tiene que organizar en el sentido de tengo un objetivo, que ponerle un objetivo muy mental. Si yo ingiero mucho alimento mientras quiero superar este objetivo, voy a tardar más tiempo en superar este objetivo porque mi cuerpo va a estar ocupado y no me va a poder ayudar. Ese es un punto demasiado bueno. Por eso en las grandes meditaciones, en cualquier evento que sea muy espiritual, se pide que la gente esté en ayuno. ¿Para qué es? Por lo que acabamos de decir. Es un mensaje que estuvo siempre y que una vez no lo distingue y estuvo siempre ahí, uno no lo vio. Pero bueno, eso. Pero bueno, así es un poco todo. A veces todo pasa tan rápido que no vemos nada. Y bueno, nada, creo que acá terminamos con la charla de hoy. Ya no sé qué tendré preparado para la próxima, pero este punto me pareció muy bueno y más que nada me nació cuando vi el video de mi mamá, del último que hizo el jueves pasado. Ahí lo estoy buscando para decirle cuál es el título del video de YouTube. Se llama Telepatía y Resonancia. Todo eso me influyó demasiado en toda esta charla de hoy. Es como que lo que hizo mi vieja es un nivel totalmente superior a lo que... O sea, ya es un nivel que está más allá de esta base que marqué, pero de todos modos yo busqué una relación entre la telepatía y la resonancia a lo que es la alimentación. Y bueno, así estamos con la live. De a poquito hay que insistir. Yo estoy hace un año con esto de lograr desintoxicarme y bueno, y empezar con este camino súper lindo. Pero es algo que se siente todos los días el cambio, cuando uno busca esta alimentación saludable para estar libre de toxinas. No es algo que tengo que sufrir y recién al final voy a tener un premio. Esto no es así, es todos los días, segundo a segundo, tenés premio y dolor, premio y dolor. Uno tiene que elegir cuál de los dos le sirve. Y nada. Ese es el mensaje. Pero llega un momento que ya el dolor no está porque lo deconstruiste y lo hiciste para vos. Lo deconstruiste en el sentido de no que no existe más, sino que lo analizaste por parte. Y cuando vos analizás algo por parte, hace que lo entiendas. Y cuando lo entendés, ya no es un problema.
Bueno, los abandono con eso último. Estoy, estoy muy agradecido por mi mamá Mónica que nos presta este espacio que genera tanta confianza que, que bueno, que me permite expresarme y contarles mi experiencia sin tener algún papel que chequee todo lo que digo. Y bueno, gracias a Mónica eso está permitido. Muchas gracias, mamá. Nos vemos.